Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa. Así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar. Prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho a lo bestia. Bienvenidos, esta es la segunda parte de rock latinoamericano, rock en español, bandas que queremos recomendarles. Este es un podcast hecho a lo bestia. Bienvenidos. Vamos a hablar entonces de esas agrupaciones que nos hicieron falta. Vamos a seguir con bandas colombianas, que queremos aún contarles de más de nuestro rock nacional. Sin embargo, en México, ya algo les decíamos, nos preguntaba Sebastián al inicio, ¿con qué rock se identifican más? Ahí hubo al inicio de la primera parte de este episodio algunas charlas, algunas discusiones. Sin embargo, al final vamos a hablar de cuál es más bien la mejor agrupación de rock latinoamericano. Vayan pensando, al final hacemos esa encuesta, ¿cuál es la mejor banda? Si hay una mejor banda para ustedes, y a ver si todos estamos de acuerdo al fin, después de 21 episodios en algo, todos en algo. Hoy, en esta segunda parte, vamos a escuchar bastante rock mexicano y otra agrupación latina que por ahí está sorpresa, que me parece muy brutal, que nos trae Sebastián. Empecemos con Camilo y México. Hermano, en México, ¿qué agrupación? ¿Con cuál empezamos? Bueno, en esta segunda parte nos movimos de hemisferio, entonces vamos un poquito para México y una banda que para mí es también bien especial porque fue cuando empecé a escuchar bandas raras en español, en rock en español, esta fue una de esas bandas, es Fobia. Propuse la canción Brincas del segundo álbum de Fobia llamado Mundo Feliz del 91. Fobia, a mi juicio, me parece una banda genialísima mexicana que también ha pasado un poquito de agache, digamos que se ha visto eclipsada más bien por el auge de bandas como Café Tacuba, como obviamente Caifanes. Digamos que para ser de la misma época es una banda que pasó muy de agache, aunque se mantuvieron quizás tanto o más activos que las otras bandas que mencioné. Digamos que no hubo rupturas muy prolongadas, de pronto como así pasó con las otras bandas. Cuando uno escucha, yo escucho Fobia y escucho mucho también los primeros de Caifanes, escucho ciertas cosas de Maldita Vecindad, escucho muchas cosas que es un rock mexicano también, como lo decíamos en el anterior. El argentino tiene su identidad como en el tipo de letras que manejan. El rock mexicano me parece que es característico en su sonido, en su matiz de recoger ese folclore muy mexicano, que es algo ya muy propio del pueblo mexicano, e incorporarlo allí. Entonces, por ejemplo, Fobia es más bien como la banda juega como una especie como de humor, un humor raro, un humor muy simbólico de alguna manera. Pues Fobia tiene una canción en las listas de los clásicos del rock en español, ¿cierto? Que es El Diablo. Es de este mismo álbum, casualmente, El Mundo Feliz del 91. Y Brincas me parece que es una canción muy alegre, muy de energía también, pero en medio de esa línea de lo que es Fobia, ¿no? Canción Y alegre, la sí. primera canción alegre que le gusta a Camilo, güey. No, me gustan hartas alegres, es que no me han dado la oportunidad. Toca hacer un episodio de música, happy metal. Happy metal, sí, una vaina así. Happy metal por Cami. Por ejemplo, de Fobia, el dato curioso que a nadie importa, digámoslo así, los dos duros de Fobia, Leonardo Lonazane y Paco Vidoro, se conocen en un concierto de lo que fue la banda antecesora de Caifanes, ¿no? Las insólitas imágenes de Aurora. Entonces es como de esas historias míticas, extrañas, así de rememorar. También una banda que no tuvo muchos cambios a lo largo de su formación. Javier Ramírez, alias Chava en el bajo, Gabriel Curi en la batería e Iñaki Vázquez en los teclados. Básicamente se mantuvieron hasta la primera ruptura de la banda, se mantuvo esa formación. ¿Quién más se oyó a Fobia en la adolescencia, en los 90s?
No, pilla que yo Fobia no la descubrí, sino fue después, y fue porque una vez estaba viendo un documental de rock en español y muchas de las bandas mexicanas nombraban a Fobia como de las pioneras, pues, entonces yo veo quiénes son. Pero antes de eso, no. Mi historia con el rock en español sí ha sido muy a lo mexicano. Yo era muy fanático antes de ser rockero así pesado de Maná. Yo me sé todas las canciones de Maná en guitarra y de Caifanes también. Entonces, Sale el arco iris atrás. iba a poner canciones de Maná acá, pero bueno, me fui por otra que era más caleta, para seguir el camino caleto. Pero miren, una tarea, que Sebas mencionó a Maná, y es, o sea, el que quiera, o sea, escúchese, por ejemplo, yo le digo, escúchese el Mundo Feliz de Fobia, escúchese el Rayando el Sol de Maná, escúchese El Silencio de Caifanes, y se me olvidó ahorita el disco de Maldita Vecindad, y van a notar que ahí, en todas esas bandas, hay un sonido, cada una tiene su línea bien definida, pero hay un sonido muy característico en esas bandas. Cami, eso que tú dices tiene mucho que ver con que en esa época, eso eran como ya casi finales de los 80, allá hubo en México un movimiento que se llamaba Rock en tu idioma. Uh-huh. Y fue que allá impulsaron y el gobierno impulsó, dio becas, dio apoyos financieros para que bandas que hacían rockcito, porque allá hacían rockcito pero en inglés, lo hicieran en español. O sea, ya sí el gobierno llegó y financió eso para que se impulsara y para que México fuera una potencia en rock en español que estaba tomando mucha fuerza hacia finales de los 80, ¿no? Ya vemos que en los 90 hubo un boom de rock en español, que fue lo que nos permeó a todos nosotros y fue con lo que nosotros crecimos, ¿no? Uh-huh. Pues me atrevo a decir que muchos de acá no entramos de lleno al black metal, como Sí, mucha gente le gusta Pensar. decir. Pero pues, yo empecé por rock en español, pues primero rock and roll que me ponía mi tío, después mi tío me compró uno de Maná y por ahí empecé a meterme. Sí, igual. Eso me parece interesante. ¿Cómo llegó Manuel al rock en español? ¿En qué momento descubrió el rock en español? Pues que le diga, o sea, que yo tenga un recuerdo así de decir, esta vez, este día, así empecé por el rock, no, ni idea. La verdad no recuerdo, pero obviamente escuché antes de rock en español que escuchar metal, porque yo no sé si lo he dicho en algún episodio del podcast, tal vez sí, pero yo en el metal me inicié, a diferencia de, si no todos ustedes, la mayoría, tarde. Entonces yo escuchaba otras cosas y rock en español, obviamente yo escuchaba mucho Caifanes, también escuchaba Maná, escuchaba Soda Stereo, Estados Alterados, que era una banda que quería proponer para este episodio, pero esa discusión, como dice Camilo, ya la tuvimos antes. Pero que yo le diga por dónde entré, no, porque yo también escuchaba mucho pop, lo que pasa es que yo crecí con mi hermana que tiene 5 años mayor que yo, por eso me gusta tanto Alejandro Sanz. También eran bandas como de pop en español también. Y cosas por el estilo, y canciones románticas, y bueno, todo eso antes del metal. Jonathan Entonces, que yo también, le diga cómo empecé en el rock en español, no me acuerdo. la verdad. Jonathan también escuchó rock en español antes de llegar al Brutal Death. Sí, yo creo que el rock en español fue primero. Yo me acuerdo mucho yo estudiaba en un colegio en el que en los descansos como que había una gente que ponía ahí música a todo volumen. Me acuerdo mucho que casi siempre ponían Persiana Americana, cosas de Los Enanitos Verdes, como Los Prisioneros. Yo era muy pelado, ¿no? Ya después uno como que empieza a similarizar, yo ya he escuchado esto en otro lugar y empieza a investigar y a conocer un poco más. Pero sí, ya después tuve una época meramente de Caifanes, creo que fui muy adicto a esa banda. Luego a Los Jaguares, que también me gusta. Y así de a poco, uno va andando. Arrancamos con bandas mexicanas, vamos a tener protagonismo de bandas mexicanas, como les decíamos, con Fobia, y ahora volvemos a una agrupación colombiana. Se recuerda muy pop, ¿no, Manuel? Pero pues en sus inicios el rock and roll está ahí presente, y yo le dije a Manuel que de una poligamia, porque en particular Andrés Cepeda es un cantante que me encanta acá de nuestro país. Cuéntanos de Poligamia, Manuel. Esta es la voz, Kids. Poligamia es una banda, pues para mí es muy conocida, no sé cómo la vean en Colombia. Si bien a Camilo pues le parecía pop también, pues porque es Brutalito Ramírez, pero eso inició siendo rock and roll, bueno, o sea, eso es rock. O sea, lo que pasa es que es un rock también así como
Yo después me ponía a pensar, marica, si la derecha lo que hizo después es así medio funky, si eso es rock y esto no, no, nada que ver. No la derecha cuando empezó, sino más actual. Yo me acuerdo mucho del colegio también, lo que les decía, yo me puse en modo colegio cuando estaba pensando en las canciones de este episodio. Y siguiendo con la anécdota del episodio anterior, yo tenía un disco de Poligamia que era el Buenas Gracias, Muchas Noches, que fue el disco de despedida. Ellos tuvieron solamente 3 discos de estudio y un disco, digamos que en vivo y recopilatorio, que fue el de despedida. La carrera de Poligamia duró 8 años, nada más. Se formaron en el 90 en Bogotá y eran amigos del colegio. Entonces se ganaron un concurso local de bandas, así como de batalla de bandas colegiales, de hecho, que era entre 2 colegios. Y entre ellos estaban pues, Andrés Cepeda, obviamente, que es el vocalista, y que era el vocalista, Freddy Camelo en la guitarra, Gustavo Gordillo, que era el bajista. Estaba, obviamente, César López, que es muy famoso en Colombia, es muy reconocido, que era el baterista, pero pues que él es productor reconocido y es muy activista, y es el que hizo el man que hizo, es muy famoso porque hizo una guitarra de una metralleta. Entonces, La escopetarra. La escopetarra, eso, exactamente, no me acordaba de ese nombre, sí, es el que hizo la escopetarra y es promotor no es de Naciones Unidas, sino que es, bueno, pero es de un ente, digamos, creo que es sin ánimo de lucro e internacional en ese movimiento de despoje de armas y otro par de personajes ahí, Juan Gabriel Turbay, que también, mejor dicho, todos siguieron una carrera así como de productores y músicos y cantantes y demás y diseño incluso, dentro de las carreras. Pero ellos tuvieron 3 discos, nada más de estudio, una canción que fue el primero de 1993, que es de donde se toma la canción que les voy a recomendar, que se llama Búscame, que es una de las canciones también, al igual que con la anterior banda que recomendé, de las que más me gustan, en este caso de Poligamia, que no es de las más conocidas, pues porque la más conocida es Mi Generación, qué sé yo, Cambios, otros hits por ahí, Beverly Hills, que fue muy famosa en esos tiempos, Desvanecer, Regala una canción y demás, pero el Buenas Gracias, Muchas Noches, que no lo estoy diciendo mal, sino que ellos hicieron esa mezcla de palabras ahí, no era Muchas Gracias, Buenas Noches, sino era Buenas Gracias, Muchas Noches. Es del disco salió en el 98 y fue un disco de despedida porque hasta el 98 les duró la carrera. Y ese es el disco que, lo que les decía, siguiendo con la anécdota, es el disco original que yo tenía de Poligamia, que era el recopilatorio y que se me perdió pues cuando vine a estudiar a la U a Bogotá. Entonces también lo tengo ahí en mis recuerdos. Y la versión que va a quedar, esa sí va a quedar esta de Búscame, es la de ese disco, que es del 98, así que no hay que pedir permiso como en el anterior episodio. Poligamia sacó 2 álbumes más, Vueltas y Vueltas del 95 y Promotal 500 miligramos del 96. Y duró pues 8 años. En el 2016, creo que fue, o 17, se reencontraron, se reunieron, hicieron un concierto de reunión. De hecho, el audio que va a quedar sí es del Buenas Gracias, Muchas Noches, pero ellos hicieron toda esa recopilación de todas esas, no han sacado discos nuevos ni canciones nuevas, pero sí están reunidos y han tocado mucho últimamente, digamos que están activos. Obviamente Andrés Cepeda sigue con su carrera solista, pero están abiertos a hacer toques, han tocado en el país en varios escenarios después de eso. Y nada, Poligamia es una banda que empezó, o sea, yo me acuerdo que tenía esta discusión a principios de la U con varios amigos y es, para mí en ese entonces, si bien me gusta Andrés Cepeda y me gustó su primer trabajo como solista, para mí en ese entonces hacía todavía mejor rock del pop que hacía. Entonces, es lo que decía Camilo en la primera parte de esto. También Poligamia al principio tenía como esa fusión de esos ritmos que también es muy bogotano, ¿no? Porque esos ritmos, esas bandas de Bogotá de rock de los 90 también entre todas tienen como una mezclita particular, ¿no? La derecha, Poligamia ahí entra también. Tienen ese rock como fusión, le meten un poco de funk, a veces un poco de soniditos ahí medio tropicalines, pero sigue siendo rock and roll. Y uno recuerda Poligamia, yo también la recuerdo así, que es como muy, muy romántica, muchas canciones de amor y demás, pero también tienen canciones políticas, también tienen canciones como de plantear al gobierno y demás, y más en esas épocas de los 90, ¿no? Entonces, una buena recomendación que les dejo ahí. Ahí antes que sigan, o sea, o para continuar la charla, les comparto ahí por
por el chat un video. No sé ¿cuántos de ustedes alcanzaron a ver esa serie? Voy a ponerla ahí en la pantalla por ahora de la charla. Mi generación. No, yo no la vi, güey. ¿Eso qué era? Sí he visto el intro, pero nunca vi la Pero era serie. novela, algo así, ¿serie? Sí, era una serie. Yo nunca podría decirles exactamente cómo era el asunto ahí, pero digamos, ellos actuaban como sí mismos. Uy, ¿esa es Dana García? Dana García, no, Julieta García. La hermana. Sí, la hermana, Julieta García, Ana Igualita, María Orozco, sí. que después más famosa como Betty la Juan Fea. Gabriel Turbay, que ahí está. Entonces están Esos son todos los de ahí Poligamia, súper sí. peladitos y ellos César actúan como sí López. mismos. Entonces ahí es también como la historia. Digamos que yo lo que recuerdo de esta serie, ahorita haciendo el ejercicio de retrospectiva, es un poquito retratar una pequeña faceta de la escena de la música, porque ellos básicamente que todo el rollo de la serie es cómo sacan adelante su proyecto musical y cómo le meten la ficha y los conflictos, obviamente que como todo melodrama, Afán, entonces ¿no? dos de ellos se enamoran de la misma persona, entonces hay el conflicto de si siguen como banda o no van a O sea, Esas pintas ¿sabe todas grunge. a Sí, qué me eso es acordó súper- precisamente ahora que dice grunge? Sí. Se me vino a la cabeza Singles también la película, ahora que habla así como es una Ah. historia como del medio de la música o del medio musical, pero romántica. Sí, está bien gronchero. Toca buscar los capítulos a ver para estas vacaciones coronaviruscas. quién sabe el asunto, pero sí es bien bacano esa serie. Yo la vi, era interesante. ¿De qué año era esa serie? Ya, 94. Yo creo que antes, sí. por allá de 94. todos en la cama, todos en el suelo, nunca se la vieron esas. Sí. Ese sí, Todos en la todos en la cama. cama, de pies a cabeza, de dejémonos de vainas. Tentaciones. Entonces, esa serie era bien Tentaciones también fue más particular. tardía también, pero sí. Sí, esta es bien, y es rara. Lo que pasa es que ahí también mostraba, pues toda esta gente era, o sea, Poligamia sí fue una banda que no suene aquí rencor ni nada por el estilo, ¿no? Pero Oiga, pues pero todos eran de todos- familias pudientes, entonces de alguna manera Todos en todo lo que los todos en la manes- cámara del 94, muchachos. Todos en la A cámara ver, del no, es que la serie duró 94. hartísimo, esa serie duró Yo sí hartísimo. me acordaba que eso es, Sí. yo estaba chiquitico cuando todos en la cama y la veía mi hermano. Sí, con la primera generación, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa de Poligamia, y es también pues la posibilidad de los manes, los contactos, la familia para tener su propia serie, o sea, estrellas juveniles de la época, o sea, era bien particular el asunto con ellos. Y por ejemplo, la canción, la frase que uno siempre recuerda de mi generación, por ejemplo, que uno dice, se nota la diferencia de experiencias de vida de unos y otros, es por ejemplo, de mi casa hasta Unicentro nunca tuve mucho tiempo para preguntar por qué. Pues hoy día puede parecer sin mayor trascendencia esa frase, pero pues en los 90s el centro comercial más importante de Era Bogotá Unicentro. De era Bogotá Unicentro. era Unicentro. Era Unicentro. Fue el primero. Yo me acuerdo de las maquinitas que habían ahí en Unicentro, como en esa época, 92, que yo vivía acá en Bogotá, porque mi padre lo trasladaron. Y ahí habían unas maquinitas que a mí no me dejaban entrar porque era muy chiquito y tocaba ser mayor de 14 años, pero yo siempre pasaba y me quedaba ahí en la puerta embobado viendo esas maquinitas. Algún día decía Sebas. Algún día. Sí. Algún día tendré mi computador con... Yo digo, por ejemplo, ya a propósito de que Sebas mencionó, o Todos en la Cama, por ejemplo, de alguna manera, estas series son producto de clase de Beverly Hills. Pasa que todas tienen sus matices, pero desprenden de ese tipo de series juveniles. Es parecido, y de hecho, Poligamia tiene una canción, como mencioné, que se llama así, Beverly Hills, Beverly Hills. que salió porque en los 90 estaba muy en auge, 90-210. Ajá. La primera versión, ¿no? 90210. Primera generación. La Sí, primera también. generación, sí. Bueno, salía... Oye, habían unos cacaitos ahí tan ricos, Sí. weón. Pues yo veo a Todos en la Cámara por la rana. Dígame si no. La rana, güey. Dígame si le hizo cara así, güey, la rana. Qué chimba recordar esas épocas, esas series en lo que invertíamos nuestro tiempo. Y crecimos con todo eso, ¿no? Y la música va relacionada con estas series televisivas, o las series televisivas van relacionadas con la música, todo está con todo. Ahora volvemos a México, vamos al otro lado y vamos con una banda que me emociona mucho presentarla. Seguro si hablamos de rock en México, sabemos que esta banda, por supuesto, hay que nombrarla. Es La Maldita Vecindad,
una agrupación Y mexicana. los hijos del quinto patio. Los hijos del quinto patio, sí. Quinto patio, completo como es. Ellos, estamos hablando de que hay rock que tiene fusión, que tiene influencias, ellos sí que se les siente, pues es como delicioso, es sabroso escucharlos, cómo fusionan, cómo hacen música a su estilo, correspondiendo, como hablábamos también, al rock mexicano, pero también siendo innovadores, ¿no? Muy ska, muy funk, muy, también se le siente a veces algo de punk, se le siente funk, bueno, calipso, boleros, rock fusión, hasta rap, reggae. Es una agrupación del putas, Maldita Vecindad. ¿Cuál es la canción que yo les propongo hoy? Se llama Crudelia, de un álbum que lanzaron en el año 1991. Ese año fue genial. Estuvo innovando de Queen, estuvo pues este álbum de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que se llama El Circo. En 1991 también nací yo, así que fue un año genial para la música y para la vida en general. Ok. 91, El Circo. De hecho, del Circo, porque me gusta también tanto este álbum, hay una canción que de hecho es farrera. Ahorita le preguntaban a Camilo que por qué no propuso ese tema. Yo me pregunté. Está súper farrera. Yo me estaba preguntando, sí, también, yo me estaba preguntando ahorita por qué no propuse Pachuco para el metal de farra, pues que no era metal, ¿no? Y yo cuando estoy en farra pongo Pachuco. Pachuco es un tema para... Porque es muy, y ese sí es como mainstream, ¿no? Ese sí Ese no, sí, no Ya entraba. llegó tu Entonces, pachucote. Exacto. Entonces, pues no se propuso, pero pues en El Circo también está Crudelia, una muy buena también canción, de hecho habla de un guayabo terrible, ¿no? O sea, que como que ya no quiere volver a tomar, cosa que no va a cumplir, seguro, pero le dio duro ese trago aquí a los de La Maldita. Todos nos hemos hollado a La Maldita Vecindad, ¿no? Yo me voy a autocorregir en el episodio y ya me acordé, el álbum que les decía que suena parecido, Fobia, Caifanes, es El Circo, de Maldita Vecindad. Es que no me acordaba, yo dije El Baile de las Máscaras, pero no es El Circo. ok. Es que esa canción es muy bailable, es muy sabrosa. Todas suenan genial, o sea, a mí sí ese parche mexicano sí me pegó duro cuando empecé a enrolarme con eso. Y La Aquí, Maldita Vecindad es excelente, o sea, es de los Sí. mejores. Además, Sí. siempre manejaron un tonito también todo oscurito, todo misterioso. Sí, siempre tiene, las canciones son de muchas historias de personajes. Yo siempre recuerdo la de Don Palabras, por ejemplo. Don Pues, Palabras. es la música, Sí. pero esa canción tiene O el Gran Solín. toda su historia ahí de fondo, es bien bacano, o sea, Maldita es una cosa genialísima. Es curioso porque la música de ellos es bastante alegre, pero las letras no lo son tanto. No, yo siempre siento, sí es alegre, pero siempre siento algo como oscurito detrás de Sí, la sí, música de ellos. Le Chévere. meten su... ¿Qué recuerda Manuel de La Maldita Vecindad? Yo sí lo relaciono todo con, pues no con farra, pero sí es una canción muy... Yo voy a decir lo mismo, Como de, para mí La como de Maldita humor, es como de farra. humor negro, más bien. Es como de buen ambiente, pero Es no como deja para de ser vaticinar que crítica. todo se vire la mierda, güey. Es como para Eso, vaticinar es que no deja de ser la noche se crítica, va a volver... pero es descontrol, es maldad. No sé, en realidad sí es una banda como medio maldita, weón, porque Sí, son bien caspas. quiere hacer el mal, quiere hacer farra, y yo siempre la relaciono es como con farra, pero con esa farra como con ira, como con autodestructiva. anarquía, eso, así, Antes del algo así. caos. Sí, Bien. todos los temas les tengo esa relación. Sí, Sebas se interpretó en algún momento algunos temas de La Maldita. Yo nunca lo toqué, pero recuerdo mucho que escuchaba Solín. Esa canción de Solín me gustaba mucho. Y todavía es una de las que escucho muchas veces y de seguido la tengo siempre en mis playlists. Me parece muy excelente esta banda y digamos que es una de las bandas que a mi forma de ver se separa de todas las otras, porque todas las otras, pues cada banda tiene su propia identidad, pero esta se separa un poquito más de todas, o sea, era un poco más original. Y no hay, o sea, uno escucha La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, ¿no? Siempre se nos olvida ese segundo Sí. nombre que tiene. Y uno sabe de una que son ellos, porque usan siempre Sí. como ese tipo de, es como un ska, pero con unas escalas muy bacanas, o sea, la menor armónica, que le da ese sonido tan peculiar, tan exótico que tienen ellos, ¿no? y una banda que explora mucho el folclore mexicano también. O sea, eso es característica de todas las bandas mexicanas, quizás las que hemos mencionado,
por no sobregeneralizar y decir que todas, pero La Maldita tiene mucho, mucho folclore metido en sus canciones. Sí. Yo me Ahorita acuerdo- que nombraban, el que nombró ska, Sebastián me puso a pensar un poco que el ska tiene también esa movida, ¿no? Como es una música muy alegre, pero con unas letras bien oscuras, bien fuertes, y quizás se le parecería mucho Panteón Rococó, tomó muchas cosas de La Maldita Vecindad, otras bandas así de ese... Panteón Rococó e Inspector son Inspector, ese era el que iba a decir. más, o sea, ¿cómo es el asunto? O sea, La Maldita influenció estas bandas. Influencia a Sí, las sí. bandas, claro. Y lo que me refiero a las letras, ¿no? Sí. Es una música muy alegrona, pero pueden estar hablando de unos temas, es como salsa darks, como la Sonora Ponceña, así, bien metalera. Yo me acuerdo mucho de un afiche del CD de Monstruos, ¿es que se llama? Que eran unos bichos así todos raros de La Maldita Vecindad, y me daba miedo en esa época ese afiche, me causaba. Yo me acuerdo cuando escuchaba mucho rock en español que sí escuchaba la del Señor Palabras y sí, en ese entonces yo no era Claro. tan adicto a las Uy, cosas oscuras, cierto. pero esa se me hacía re oscura, marica. Sí. Esa se me hacía como, uy, marica. Don Y le Palabras, tenía respeto, a mí no. me gustaba la canción, pero era como, uy, bueno, esta Ese saxo todo yacero vivo, pues suena Sí, 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 macabro. Sí, sí. sí, era macabro. Yo me imaginaba Es que es como, ¿sabe qué? Como lo escuchamos pequeños, o sea, siendo niños todavía. Si usted se acuerda, por ejemplo, los dibujos animados, los cartoons, cuando como que ya aparecía el diablo, llegaba el diablo, todavía tenían, a nosotros como todo nos llegó tarde en Colombia, llegaban como esos Looney Tunes o como esos cartoons de la época de principios de los 30, de los que hicieron por allá cuando empezó Mickey Mouse y todo eso. Entonces el diablo llegaba a los salones como de los yacero. años 20, como todo yacero, entonces y usted veía el diablo tocando como saxo y era esa música así como medio alegre, pero maldita. Entonces, Sí, ahorita que menciona ese componente de Don Palabras, monstruos. esa es como la energía que tiene esa banda y esa música. Sí, sí, sí. Es Y como es así ese... también como la escena de los elefantes rosa de Dumbo, que también es así por esa onda. Eso. Es así como yacera, como alegre en la música, pero el mensaje que transmite es maldito, parce. Sí, sí. Realmente también le apuntan a ese mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Estábamos viendo la carátula de Monstruos. Esa era la que me daba miedo. Sí, Para que lo volvió así. Miedoso. Miedosito. bien, qué buena agrupación mexicana y hay más bandas y de hecho que no las vamos a alcanzar a programar hoy, pero hay mucho rock mexicano, el cual pues influenció a toda Latinoamérica y Sí, claro. Y de hecho yo también pensé en, no sé si los gusta, pero pues para mí también fue muy importante Molotov, por ejemplo, que es de finales de los 90, Ujú. pero pues, Sí, y además esa es otra era, ola, pero esa es otra ola, pero sigue siendo rock, y además era como las primeras que yo escuchaba en ese tiempo, sí, a mí, que eran tan oye, a mí me directas. tocó el Sí. O Donde sea, jugaran las niñas me era tocó en su furor, Gimme marica. the Power y era puto, y o sea, esas fueron las Frijolero. primeras. Todo ese, Pero ¿dónde Frijolero es más jugarán las tarde, niñas? pero ¿dónde jugarán las niñas? Además la carátula que es así, pues es unas piernas ahí bajándose el panty. Bueno, y Molotov también fue, o sea, entró directo así sin pelos en la lengua, güey. Sí. Esa fue otra banda que yo pensé que iban a proponer, como son todos Yo la iba a brutalitos. proponer, yo la quería proponer, pero pues dije, donde jugarán las niñas, creo que todas las canciones son como muy Muy conocidas. cascas. Y Sí, creo que es el que único disco de demasiado. los 90s. Entonces, pues no, güey. Pero yo sí pensé en Molotov, claro que sí, güey. Sí, y es que yo creo que es de los pocos grupos de rock en español que pueda decir eso, que todas las canciones en un álbum se hayan convertido, así no hayan sido sencillos, se hayan convertido o sean de fácil recordación de la gente, sin necesidad de ser fan. O sea, su merced ya mencionó rápidamente como medio disco ahí en Sí, ese- güey. Sí, Otra que pensé que iban a proponer era Control Machete, pero es que ellos son más Que eso hip tiene hop. que ver más hip hop, sí. Mm. pero, Yo les cuento como más hip hop. pero hay Ellos son más rockcito. de la línea de hip hop de Monterrey, por ejemplo. No, no No, van a sabe. quedar muchas bandas por fuera. Si el Tri, por muchas, ejemplo, no entró. Y el Pues Tri bueno, está pero- como... Cuba igual, que es muy famosa, pero pues... Ah, ya, Cafeta, listo. pero bueno. Víctimas del Doctor Cerebro. Santana. Bueno, Pero Santana más aplica como gringo, mexicano. creo yo. No como... No, él es mexicano, ¿no? No, pues No, él es mexicano, pero yo lo Sé que él es considero mexicano. mexicano gringo.
hizo su carrera así. Eso, a eso ya. es que me refiero. O sea, yo sé que él es mexicano, pero sí, Sí. yo lo relaciono es con Sí, Estados Unidos. música Álvaro. anglo, sí. Plastilina Mosh, que se la pasa en Colombia, Carro al Parque. Ellos son de Electronic Rock, sí, de la línea de Monterrey, sí, me Mr. acuerdo. P. Sí, hay varias bandas que quedan ahí como Polo No, Light. México es, o sea, como lo dijimos en el episodio anterior, así como uno podría hacer un especial de solo rock argentino y chileno, perfectamente podemos hacer uno solo también De solo Largo mexicano. mexicano, claro. Uy, mucho, el de mucho. México. Se nos va por Y ahora. todo lo nuevo que hay en México, porque siguen saliendo bandas como muy interesantes. Sí, Ujú. ahorita les recomiendo, si no lo han escuchado, a los que nos oyen, y pues a ustedes si no lo han escuchado también, es el año pasado creo que salió, fue el Unplugged de Molotov. Tiene unos Ujú. temas bien bacanos y canta No también lo he visto. O sea, ¿cuándo lo grabaron? en principios de 2019 o finales de 2018 creo que fue. A mí me parece que el 18, mejor, el unplug 2018. más rockero que han hecho en México, el de los Tigres del Norte. En ese unplug de los Tigres del Norte aparece Zac de la Rocha, Juanes. ¿En serio? Interesante. Zac Sí, de la Rocha No lo he sale ahí, pillado, marica. güey, no me lo he Sí, 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 pillado. sí. De hecho, la que cantan con Zack es bien bacana. la canción que contan con él es muy buena. Y este año sacaron por Netflix un especial tocando en una cárcel, que también es como recomendado. En esa cárcel solo había tocado uno de los músicos más importantes de Estados Unidos. O sea, esa banda, Elvis Presley, diga. no es Elvis. Está proponiendo. Propongo un bonus de los Tigres del Norte. No, mentira. Estoy jodiendo. No. Hasta allá no. Listo, ahora volvemos otra vez a nuestro país, Colombia. Ya volvemos a México. Vamos a volver a México, claro que sí. A Suiza más adelante volvemos también. Ahora ¿A volvemos. Suiza? ¿A Suiza? Perdón. Ahora también vamos a volver a Suecia en otro episodio, ya saben, casi siempre Ah. a Suecia. Ah, ya, sí, no. Yo, este Pues, man, Iba a ¿de qué decir, está uy, hablando? hasta en este Me episodio asustó. terminamos en Suecia, pero ¿cómo? ¿Cómo? Esto no lo van a borrar, por favor. No es Suiza, es Suecia. Y cuando hablamos de rock latinoamericano, pues todos los caminos como que apuntan también a México. Entonces, bien, sigamos hablando de rock and roll y volvamos a nuestro país, porque me llama la atención el tema que nos propone Jonathan. ¿Qué mundo fue el que crearon los hippies? Uno con soluciones para todo, menos para los problemas. Esta banda se llama Hora Local. Es una banda que pues no está clasificada como rock, sino es más conocida por esa onda del New Wave que estaba en Colombia desde los 80s, principios de los 90s. Fue una banda hecha pues por músicos conocidos, gente que ha estado en la dirección de la Filarmónica de Bogotá, como Eduardo Arias, y él es un presentador también de música, crítico, gente como muy goma en la onda musical. Y solo sacaron dos discos, dos trabajos. Uno se llamaba 45 RPM, el otro es Orden Público, del cual es la canción que yo les recomiendo hoy. La canción se llama Mira el mundo que los hippies construyeron. Y pues la versión que se encuentra en internet hace parte de un recopilatorio que se llama Soluciones para todo, menos para los problemas. Este recopilatorio fue como la regrabación de ese álbum Orden Público que sacaron por allá en los 80s. Y el lado B tiene pues covers de otras agrupaciones que le hacen el homenaje a Hora Local porque fue muy importante. O sea, ya están los Aterciopelados, está Carlos Vives con una canción que se llama Londres, que es la más conocida de ellos. Sí, con esa canción, de hecho yo conocí a Hora Local por ese cover de Carlos Vives. Exacto, esa Ahí canción me enteré de Hora Local. dice que tengo un caseto de Pink Floyd y no hay pilas en el no sé qué, bueno, son bien interesantes. Y el año antepasado la banda se reunió gracias a la hamburguesería. Esto no es política pagada. Publicidad. Publicidad política pagada. Ellos hicieron un evento, creo que fue el cumpleaños de la hamburguesería. Bueno, hay que reconocerlo, la hamburguesería es uno de los lugares en Bogotá que más apoya a las bandas. Ellos siempre tienen concierticos, como que presentan varias personas allá cada 8 días, los jueves y los viernes creo que tienen siempre banditas buenas. Y pues en su concierto de aniversario, pues fue un conciertazo porque reunieron un montón de bandas bogotanas y de la escena. Allí participó Hora Local. Entonces, Andrés Durán va a poner música ya cada rato. Andrés Durán. Ah, sí, Andrés Durán, vaya. En Spotify pueden encontrar el disco que les digo, son 34 canciones. Pues era una banda que hablaba también, una banda muy rola, tienen una canción que se llama Patio Bonito.
Orden Público Alterado. Y en la segunda parte del disco, en el disco 2, ahí están los covers. Está Nahual, que tiene una canción que se llama Implicados, es buenísimo ese cover en reggae. Aterciopelados, Phoenix Project, hay otro cover de Odio a Botero, y el de Carlos Vives, pues que es como el más importante. Es una chimba, bueno, a mí me gusta. Otra de las canciones que pues fue conocida de ellos es La chica de Chernobyl. Es bien chistosa esa canción. Pues habla más o menos de una chica tóxica, las chicas tóxicas de Chernobyl. Y las con esas. Desde esa época se sabía de las chicas tóxicas. Sí, en estas épocas que hubo un incendio, ¿no? Cerca Ay, sí, de la zona de exclusión de Chernobyl. No, y Hora Local, pues es una banda que influenció a muchas otras, ¿no? Es una banda de las más viejitas. Escuchen ese álbum. Yo nunca lo había escuchado. Yo nunca lo había pillado esa. Te los recomiendo. Es un trabajo muy bacano. Y eran muy experimentales también para la época en la que estaban. ¿De qué año es? ¿Cuál? Bueno, el de Orden Público es del 91, pero ellos antes sacaron un single que es la canción del Rock No Te Necesita. Ese es del 88. Y el recopilatorio que se consigue en internet, donde están los covers y todas las regrabaciones, es del 2007. Que es el de Soluciones para todo, menos para los problemas. Ese fue el mundo que inventaron los hippies construyeron. No, bueno, entonces no queda en la ruta, ¿no? Para llegar a México, más bien nos toca como devolvernos un poquito y nos vamos para Perú con una agrupación que nos sorprendió a todos, ¿verdad? De Perú, brutal. O sea, Sebastián, por favor, cuéntanos de esta banda para que empecemos a descubrirla, escucharla más. Antes de hablar de esta banda, quiero denunciar que fui víctima de algo el día de hoy. Fue que justamente antes, o sea, ya estábamos metidos acá en Zoom, ya teníamos todo 5 listo, minutos antes y de vamos a iniciar, comenzar. Y 5 minutos antes de empezar, decidieron, porque sí, porque ni siquiera supe por qué era, que me iban a banear la canción que yo había propuesto para este segundo. Pero la explicación era sencilla, es que era rock latino y usted tenía una banda española. Pero es que nunca dijeron eso, o sea, eso fue una regla que se inventaron ahorita, eso fue porque el moderador, ahorita a última hora se le dio porque, ay no, espere que me puse hippie y quiero darle un orden a esto raro, entonces dijo eso. Pero bueno, entonces ya me desahogué con eso. Esta es una de las bandas de las que le echan la culpa que fueron los primeros que hicieron punk. Antes no se le llama punk como tal, sino antes que en cualquier parte del planeta. Le dicen que se llama un protopunk. A mí me suena más como, tiene una onda muy a los surf rock. Me suena, ustedes han escuchado la canción de Surfing Bird, de Trashman. No, la de Abuela Bird, this is the bird, ya. Bird's the world, ¿sí? Bird is the word, también le dicen. Me suena mucho a esa onda, que era como un surf rock que se estaba dando por esa época. Esta banda de la que vamos a hablar es de Perú, se llama Los Saicos. Y es una banda que se formó en 1964 en Lima, Perú. O sea, estamos hablando ya de pioneros. Esa es la época recordemos que hasta los Beatles estaban en su etapa, no habían llegado ni a su etapa media, sino que estaban en sus comienzos también. Y sí, uno lo escucha y sí le suena como al surf rock, pero la voz tiene una vaina que es muy ronca, muy gritada, y sí suena a punk. O sea, suena y la letra, y cuando dicen demoler, eso suena así todo. Claro, entonces la canción se llama Demolición y tiene una letra muy cortica que solo dice demoler la estación del tren. Nos gusta demoler las estaciones, bueno, por ahí se meten. Y bien anarcos. Les gusta destruir todo. Entonces sí, súper anarquista, súper movido, súper así rebulloso, pero es una chimba de banda. ¿Sabe cuando yo la escuché ahorita, cuando usted la sugirió al inicio, después de esa super baneada, vísperas de empezar? ¿Sabe qué me hizo pensar esa banda, una banda colombiana que también pues se considera de las pioneras del metal aquí en el país, en Parabellum? O sea, como la cuestión de vocal me hizo pensar mucho en Parabellum. Es que la voz es como, no sé cómo explicárselas, es como un rasgado. Sí.
haga de cuenta como la de Inquisition un poquito, pero más Más o menos. Más clarita. Sí. Demoler la estación del tren. Demoler. Bueno, no le hemos recordado a la audiencia que las listas de reproducción quedan ahí en el episodio, ahí abajito en la descripción. Pueden revisarlas en YouTube, en Spotify y en Deezer. ¿Sí? En cada plataforma donde estén escuchando, en la descripción deben hacer esos playlists para que vayan y escuchen mientras... También recuerden que después de escuchar esto pueden salir a demoler sus estaciones Demoler la Sobre estación todo el del tren de Bogotá, el metro. El metro de tren Bogotá, hay de que la Sabana, demolerlo. digo. En esto estaba buscando, ahorita que he hablado de los Icos, sino que yo en Facebook hace 2 años más o menos publiqué un documental, no un documental, sino como un mini documental de Noisy sobre los Icos. Entonces estaba buscando esa publicación que se las acabo de compartir por interno ahí. Bueno, también va para la lista. La podemos dejar en la lista de reproducción. Sí, Y es métala ahí. una entrevista ahí como de 13, 15 minutos de Yo creo que Noisy podemos poner esa a y los la Icos. del episodio pasado que hablamos de Parabellum y toda esta cuestión con Kraken y la escena en Medellín. O sea, también sería interesante. Ah, bueno, si existe y está bien, sí. Entonces está, y ahí entrevistan a los actuales que están de los Icos ahí en Perú. Y pues al principio dicen que obviamente el man canta así es porque no sabía cantar y era así como hagámosle y hagamos lo que sea. Por Y gritar, hagan sí. dos notas, 3 tipos y Y así se formaron la mayoría de las bandas. Y entonces, y a mí, o sea, pues Sebas no, pero a mí sí me suena a punk. Lo que pasa es que no querían hacer punk y la definición no estaba y no existía, pero ese protopunk para mí sí es... Para mí sí inició acá. Lo que pasa es que no influenciaron, porque... Sí, no influenciaron digamos porque de eso les iba a allá... decir. Correcto, porque de allá no es que hayan dicho, existen los Icos y vamos a tomar ese sonido y lo vamos a hacer nosotros, y entonces fue la revolución después, haciendo cerrando el círculo cuando inicié hablando de Ataque, que en el 77 fue la explosión del punk en Gran Bretaña. Entonces no es que hayan dicho los Icos tomemos ese sonido, simplemente lo hicieron antes, pero sin saber y tampoco sin sobrepasar las barreras de Perú en ese tiempo y de pronto unos países aledaños. Eso es lo que yo siempre, digamos que llamémoslo la teoría conspirativa, pero muy posiblemente, o sea, alguien pudo haber escuchado a la banda y se llevó el sonido sin decirle a nadie. Y pues, ¿quién conoció? Ni siquiera nosotros. Yo no conocía tampoco los Icos en este momento. Nunca me hubiese imaginado que quizás el sonido, no hablemos de la ideología ni eso, sino el sonido característico del punk, el estilo en términos musicales, hubiese nacido en Perú y de pronto alguien en Inglaterra lo escuchó y se lo apropió y se lo trasteó. O sea, muchas de esas cosas están... Pues que puede ser, para los amantes de las conspiraciones es marica porno. Por lo que su merced dice. Sí. O sea, ¿quién dice, allá sale ese sonido? Y es que es eso, por ejemplo, eso ha pasado, por ejemplo, con muchos inventos en la historia que lo están trabajando en Estados Unidos y estamos hablando de hace 200 años y lo están trabajando en Europa y a la vez, sin tener uno conocimiento del otro, lo sacan. Entonces, puede ser como puede ser lo otro, pero para mí eso sí fue punk antes del real punk. El protopunk, dejémoslo así. Y además lo que pasa es que esta banda duró muy poquito, desde el 64 hasta el 66 que se acabaron. Sí, eso no fue nada. Ellos grabaron solo como como 6, 8 sencillos y nunca sacaron un disco. Después salieron unos discos, digamos, recopilando esto, pero en la época nos sacaron fueron puros sencillos, porque en esa época hablar de álbumes pues no se usaba mucho, o sea, hablaba de sacar el sencillo. Sí. De hecho, en detalles, en datos que a nadie le importan, pero era más que el reggaetón retomó esa dinámica anterior de los 60s, de los 50s, de primero botar sencillos y ya cuando hay varios sencillos pegados, ahí sí sacan un álbum, con eso garantizan la venta de los discos. El reggaetón retomó esa estrategia. Pero ahí hubo uno últimamente que rompió con eso. ¿Quién? Bad Bunny. Bueno, pues sigamos adelante la conversación. Este man, ¿usted no fue el mismo que metió a Bad Bunny en el episodio pasado? Sí, ¿no? sí. Marica, le encanta y entonces... A punta de Bad Bunny allá, güey. Algo le están dando allá en Bélgica a este man, sí. güey. Pura Bad Bunny.
Bueno, ahora sí, entonces nos vamos para México. Y en México, ¿por qué? Porque les quiero preguntar si está en México la mejor banda de rock latinoamericano. Hay muchas bandas colombianas, latinoamericanas en general, argentinas, mexicanas, chilenas, que no se pudieron agregar a este playlist porque pues, no alcanzaron a entrar, pero pues que ahí las tenemos aún en nuestros discos, en nuestra memoria, y me sorprendió muchísimo, muchísimo que no hayan propuesto algunas bandas. Por ejemplo, Jonathan ha dicho por qué no han propuesto alguna. Bueno, no recuerdo a cuál nombró Jonathan ahorita, pero se han nombrado varias, entre esas Caifanes. ¿Por qué no? Porque nadie habló de Caifanes. Porque a todos nos gusta. A todos nos gusta demasiado. Y entonces, ¿por qué no se propone? ¿Por qué no se buscó? Antes de hablar entonces de Caifanes y de ahí para allá, quiero preguntarles ¿cuál es para ustedes la mejor agrupación de rock latinoamericano? O más bien, no la mejor como para dar, para decir por encima de, sino para ustedes. ¿Cuál es la mejor? ¿Sí? Para ustedes, su gusto. Jonathan, ¿qué opina? Pues yo ya lo dije, Caifanes es mi banda favorita de rock latino. Listo, uno. Pero me ha gustado. Camilo, Caifanes. Al 100, la mejor. Claramente ahí está mostrando todos los álbumes que tiene en su poder. Exacto. Si no están en YouTube, los invitamos a que vayan a YouTube y vean estas colecciones de discos que nos presenta Camilo. Caifanes, de hecho, yo iba a proponer a Caifanes como hace rato no lo hacemos, pero Caifanes, para mí, en mi perspectiva, merece una mención honorífica. Sí, mención Sí, honorífica. Caifanes es definitivamente la Sí. mejor banda latinoamericana de rock. También. Es Existente. O sea, por todo, por el bajo es brutal de esa banda en todos los discos. Ese bajo es una cosa absurda. Y las letras de Saúl, ¿no? También, pues no solo de él, pero Y más que nada, por el guitarrista tan hijo hijueputa que tienen, que es el señor Alejandro Markovich, Y que no lo También. que supera. para mí es el guitarrista que más ha podido incluir, digamos, la cultura Pero latinoamericana. dentro del Markovich rock. no estuvo en el primero, ¿no? El primero no, pero primero. si tú sabes, él estuvo en las insólitas imágenes de la Aurora. Ah, Él era el antes. guitarrista ahí. Ok. O sea, antes del primero él sí hacía parte. Después ellos se desintegraron. Saúl hizo Caifanes, hicieron el Y primer disco volvió para el segundo. que si ustedes pillan es otra onda, porque era como Otro más sonido, tirando sí. hacia el post-punk y todo esto. Hacia, Sí. hacia el New Wave y Se toda esta onda. desintegraron, me sonó muy Después raro. entra Markovich y ya le empieza a meter cosas chimbas de guitarra. Les decía que me sonó raro el desintegraron porque estaba viendo mucho Dragon Ball con mi hijo y pues desintegraron me llevó a Dragon Ball. Yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes fueron al último concierto de Caifanes? no pude. Fueron 2 fechas seguidas y bueno, tuve un Mano, viaje y no Yo pude. estaba en trabajo de campo. Quería Y yo ir no este fui. año ¿Quiere solo al que, viaje. que le cuente una historia triste frente a eso? Yo estaba en México cuando ellos vinieron acá. Y yo Te mandan salado. hice cacería, un montón a ver si tocaba en algún momento en México, a ver si me podía, a ver si podía cogerlos, y preciso vienen acá, yo no puede ser. Ellos tenían planeado un concierto un sábado y ese sábado yo viajaba a las 3 de la tarde y dijeron, vamos a abrir otra fecha. Y yo digo, hijo de puta, porque se llenó en el Movistar Arena, se llenó Yo dije, háganlo antes, el viernes. No, pasaron al domingo, güey. Entonces, peor ¿Y cagado, o sea, Sebastián sí fue? cagado, sí. No, Marica. yo no fui porque yo no considero que Caifanes sea Caifanes sin el guitarrista. De hecho, yo he estado viendo muchos videos de esa gira que hicieron y como ellos no pueden tocar los arreglos de Markovich porque ellos han tenido muchos problemas, Saúl y Alejandro, y en la última que tuvieron cuando ellos volvieron a juntarse y se volvieron a pelear y Markovich como que puso una demanda y no deja que ellos toquen en vivo sus arreglos, deja que toquen las canciones pero sin los arreglos de guitarra que él hizo. Qué man tan Entonces pilo. las canciones que uno Sí, güey. usted va a escuchar afuera sin el solo, sin el riff principal, o sea, hacen otras cosas, tocan la base y hacen otros arreglitos ahí, pero entonces no es chévere tocarlos. Yo me acuerdo, yo sí estaba hablando con mucha gente que estaba allá en el concierto y pues chévere, pero todos me decían, no, marica, se extraña mucho los arreglos icónicos que el man hacía en las canciones. Claro. Entonces, como todos dijimos que sí, que Caifanes es la banda que lleva esta
esta bandera latinoamericana del rock. Entonces vamos a proponer un tema bonus, mención honorífica a Caifanes, al rock mexicano y latinoamericano. Nos vamos con un tema que ya hicimos consenso y va a ser de... La Negra Tomasa. Compañeros. Oiga, hablando de eso, yo me acuerdo de los primeros discos que yo recuerdo en mi vida fue ese EP donde estaba La Negra Tomasa, que lo tenía mi padre, y Sí. me lo ponía cuando yo era muy pequeño, güey. Entonces, chévere. Y es que los clásicos son bastantes de Caifanes. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema entonces que vamos a poner? el, Negro cósmico. El Negro Proponía- Cósmico. el negro Tan cósmico. ¿Cómo se llama? No, de verdad que yo aquí no El sé. Negro Cósmico. Cósmico. El negro cósmico. ¿Y por qué no cree, güey? Piensa que ese es joda. Ese es el negro. El de la Negra Tomasa sí era joda, pero que No es también el existe, ¿no? Cósmico Pero- del álbum El Diablito de 1990. Muchas gracias, amigos. Qué chimba hablar ahora de algo más suave. Le bajamos a los guturales, a la velocidad. Como les decía al inicio, sabía que iba a ser un poco nostálgico, pero nostálgico en recordar infancia, adolescencia, pero algo bonito a la vez. Entonces, y chévere que también con todas las personas que nos están escuchando, pues vayamos a poner los temas con los que crecimos, con los que compartimos momentos y otras personas. Eso es el rock en español en Latinoamérica. Si nos están escuchando en otra parte y hasta ahora están descubriendo estas bandas, hay mucho más rock latinoamericano por escuchar y pues que esperamos más adelante compartírselos. Sebastián, por ejemplo, nos compartió una banda que no era latinoamericana, pero es rock y muy bueno. Bueno, más Dos bandas. de hecho, también hubo otras propuestas acá de otras partes. Entonces vamos a seguir hablando de rock. Vamos a ver qué tal les parece. Igual, gracias por sus likes, compartan y nos vamos con las conclusiones. Mis conclusiones son muy sencillas. Creo que hay mucho todavía por descubrir en rock, que este episodio pues se queda corto para poder hablar de todo lo que hay en Latinoamérica en cuanto a música. Muchos subgéneros también que se desprenden, ¿no? Toda esta onda del ska, del punk, todo lo que hay más, el hardcore, por ahí también Camilo había propuesto cosas como Defensa, este tipo de bandas como Odio a Botero, mejor dicho, en Colombia también hay muchas cosas que vale la pena resaltar. Y bueno, pues yo creo que de aquí salen muchos temas a futuro, no sé, podríamos escogerlos por países o por épocas, también podríamos hacer uno de rock latino después de los 2000 o después de los 2010 para que entren bandas como Los Bunkers, que Camilo también la propuso, una banda que a mí me gusta muchísimo de Chile. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo único es que ven aquí no, de pronto otra canción. Y ya, eso les digo, hay mucha tela por cortar en este tema. Manuel, Muchas gracias, saludos. salud por el rock latinoamericano, Manuel. Sí, yo también estoy ahí. Hay muchas que se quedan por fuera, sobre todo, de nuevo, cerrando el círculo, es lo que decía Camilo al inicio, y es sonidos muy característicos de fusión. Entonces, en Latinoamérica, la mayoría de bandas que han trascendido es porque han hecho propios sus sonidos de rock, mezclados y fusionados con los sonidos latinos y tropicales y demás, ¿no? Entonces, también nos quedaría otro episodio que lo hemos hablado al interior, que en algún momento lo vamos a hacer también, que es de fusión. Entonces, temas de fusión, o sea, rock fusión, metal fusión, donde entrarán bandas, pues no sé, de la que hemos hablado y seguramente saldrá ahí o se mencionará. Un ejemplo es Puya, entonces algún ejemplo así. Pero el rock abarca mucho, es que es un nombre como muy amplio, abarca muchas cosas, entonces dejamos muchas cosas por fuera y por ahí creo que empezamos todos, ya lo reconocimos, antes de escuchar metal, pues escuchamos rock en español. A mí me vino de una, así, no tanto nostalgia, sino a recordar el colegio, de una buena forma de lo que uno sentía al escuchar esas bandas por primera vez y cuando uno es adolescente o incluso más pequeño, todo es más pasional, ¿no? Entonces, por eso lo guarda tanto y por eso uno se acuerda tanto de eso, es porque cuando uno es pequeño todo lo absorbe como esponja y se acuerda y nunca se va a olvidar de eso. Las canciones que uno se aprendió a los 15 años, entre los 10 y los 15, por ejemplo, hasta los 70 se acordará de la letra.
Entonces, y de la música o de las notas, de los que tocan, etcétera. Entonces, nada, una chimba hacer esto. Nos bajamos los decibeles también, en algunos casos, claro. Eh, Ustedes me van a crear mala fama, ¿sí se han dado cuenta? Camilo, No, para mí el rock en español siempre tendrá un lugar especial en mi memoria, en mi corazón, en mi colección. Definitivamente fue por donde yo empecé, lo mencioné en otro momento, que como dice Manuel, eso cala mucho en esa parte juvenil cuando uno empieza a escuchar estas vainas y yo siempre me he preguntado, o sea, cómo yo de escuchar, por ejemplo, cosas como Soda Stereo, Toreros Muertos, Hombres G, Prisioneros, terminé escuchando muchas de esas bandas extremas que hemos hablado aquí en varios episodios. Y no sé cuál, no podría decir así, dar una respuesta así muy certera frente a cuál es la conexión de una cosa con la otra, pero creo que justamente esa es de las cosas hermosas de la música, siempre que lo lleva a uno a caminos insospechados y creo que siempre vale la pena asumir ese camino con ese misterio que lo envuelve. Uno no sabe qué banda, qué grupo lo va a llevar. O sea, lo que les decía, yo sí recuerdo mucho que yo empecé a escuchar rock en el año 87. Tengo tres situaciones muy marcadas. Un cassette que me regaló mi mamá con rock pop. De allí recuerdo mucho Knack con My Sharona, recuerdo a Genesis con ¿cómo es? Lana Confusion, pero después el hermano de mi amigo que les comenté, entonces él estudió en una universidad pública, entonces me enseñó Pink Floyd, The Cure y Kraken. Fue como la persona que me mostró ese mundo raro. Y en radio, entonces uno estaba esa onda del rock en español, las bandas que mencioné, Soda Stereo, Prisioneros, y escuché mucho también una banda que está también en mi pedestal musical, que es Guns N' Roses, que no viene el episodio, pero recuerdo que como, todos esos sucesos son de ese mismo año, o sea, básicamente que yo entré al mundo del rock sin saberlo en ese año, en el 87. Entonces siempre el rock en español ha estado allí presente, nunca se ha incluso en la época radical, nunca desapareció ese gusto por el rock en español. Entonces siempre ha estado allí y yo creo que allí va a permanecer hasta el final de mis días, porque es una música muy distinta. O sea, lo único que yo puedo decir en este momento es distinta a lo que uno encuentra en el metal y otros sentires y otras emociones. Yo creo que eso es lo que siempre valdrá la pena del rock en español. Arriba el rock en nuestro idioma, dicen por ahí. sí, y uno evoluciona con la música, como dice Camilo. O sea, uno va descubriendo y hasta llegar a lo más extremo, unos más extremos que otros. Pero, digo, uno evoluciona como en su sonido, como una banda evoluciona con su sonido. Entonces uno se va permeando de muchas cosas y va construyendo su propio gusto musical, su haber. Los que son músicos lo aplican a sus creaciones. Pero eso es lo primero y eso no se olvida. Entonces, uno evoluciona así como las bandas evolucionan con la música. Sebas. Pues yo quiero hacer una reflexión y es que, pues primero hacer una pregunta y es, ¿qué pasó con el rock en español? ¿Por qué hubo tantas bandas chéveres a finales de los 80 y 90, pero después del 2000 no hay nada? O sea, yo no pienso canciones así después del 2000 de rock en español que se me hayan quedado en la mente o que digamos, Clásicos o las himnos. recuerde con tanto cariño como las de esa época, ¿no? No sé qué pasó con el rock en Pasó que español. nos No hicimos sé si, viejos, weón. no sé, pero no sé si desapareció el género, si todavía hay bandas vigentes que hacen rock en español. ¿Cómo suena el rock en español hoy en día? No sé nada de eso, Yo, güey. No sé qué yo pasó creo con que el No, rock en sí español. es, yo creo sí que es tiene porque que eso ver es mucho como, más político, pero una asociación política, el por qué se dio en ese entonces y no. En Argentina, y qué pena nos metemos en la conclusión de Sebas, pero cuando prohibieron la música en inglés, entonces ellos tuvieron ese boom de la única forma de expresión era su rock en español. Entonces, como es la única, le meten tanto la ficha que pues hace un boom y obviamente el talento va más allá. Y en México, con el hagamos rock en nuestro idioma, también incentivos del gobierno a hacer, si bien no era, a diferencia de Argentina, que era una opresión y una obligación, allá era un incentivo. También promovió eso y era el boom y de ahí obviamente nos empezamos además y de los 2000 para acá creo que hay mucha demanda a nivel mundial
de música y el fácil acceso a ella, como tenemos nosotros, ustedes tienen fácil acceso a este podcast a través de Internet y demás. Entonces creo que también tiene una relación un poquito política, para bien o para mal, pero pues... Y yo le doy otra línea, digamos que Manuel tocó una que me parece crucial, que es como que se perdió el ideal del rock, lo que representa el rock en muchos lugares del planeta. Yo puedo ayudarle a defender esa idea a Camilo. Y yo, por ejemplo, lo veo, digamos que otra perspectiva, otra línea también de la pregunta de Sebas, y hay muchas bandas, o sea, hay varias bandas, sino lo que sucede es que el género, por ejemplo, hablo a término personal, el género mutó hacia horizontes que a mí no me cautivan, o sea, yo hace rato no escucho, creo que comparto ese con Sebas, no escucho una banda que en realidad me capture de nuevo al rock en español, hace rato, digamos, por lo menos a nivel latinoamericano, a nivel colombiano sí encontré algunas cosas, pero a nivel latinoamericano hace rato no escucho nada. Y a eso pues hay que sumarle que de alguna manera esto que voy a decir no es mío, pero estoy completamente de acuerdo. Lo dice por ahí un influencer, o no sé cómo llamarlo. Ya lo había mencionado yo acá en otro episodio, al Chombo. Y él dice algo importante y es la música hoy día, digamos, que implica tantos músicos en escena y en la producción de todo este asunto, pues es música que le cuesta mucho más tiempo reinventarse y evolucionar. Y lo que estamos viendo es que la mayor parte de la música en realidad está siendo hecha mayoritariamente por una sola persona y en un computador. Entonces eso hace también que las bandas de rock no como que hace rato no surge una nueva banda que en realidad lo cautive a uno y lo enganche. Yo iba a decirles algo, y es que también ha pasado en Rock al Parque, y es que la palabra rock latino ya encaja un montón de cosas que ni siquiera pueden ser denominadas como rock. Entonces, por ejemplo, en el 98, que fue la primera vez que se hizo el premio Grammy a Mejor Álbum Rock Latino, porque esa es una de las categorías que existen, estaban las siguientes bandas: Los Fabulosos, Aterciopelados, Café Tacuba, El Tri, que es otra banda que no mencionamos, pero que es una banda muy importante para los mexicanos. Sí. Uh-huh. Y ahí, Yo la mencioné. Sí, Sí, la Los Amigos mencionamos. Invisibles. sí, Ahora escuchen ustedes desde el 2013, por ejemplo, el 2015, en la categoría de rock, Calle 13, Chucky Town, Jorge Drexler, Molotov y Ana Tijoux. Anita No sé. Tijoux. Y en el 2019, en el 2018, Residente, Bomba Estéreo, Desorden Público, Jorge Drexler, Los Amigos Invisibles. Entonces, ese tipo de bandas, Bomba Estéreo, Sistema Solar, que ya han tocado en Rock al Parque, están ahora dentro de la categoría rock latino. Yo no sé en qué momento hubo esa mezcolanza tan rara y ahí es donde se perdió por completo el horizonte. Y los que siguen pues son los mismos viejitos, Aterciopelados y los Amigos Invisibles, que cuánto llevan tocando, son venecos, ¿no? Sí. Sí. Yo lo veo a la No pregunta. se han remodelado, es la misma gente. Están Zoe, Carla Morrison. Sí, yo lo veo como que hay una industria musical que se apoya en diferentes frentes y lo que analizo de la historia es que puede ser que en su época era el reggaetón de la época, ¿verdad? Era como la música underground, lo que se escuchaba en la calle, lo que los jóvenes escuchaban era rock. MTV fue el que volvió famoso en Latinoamérica Terciopelados y a otras agrupaciones. No existía el internet, no existía muchas cosas, era MTV, eran programas de televisión. Estados alterados también. Exacto, y tenían ahí pues esa posibilidad, pero al fin y al cabo había un control en ese canal de comunicación. No me refiero a canal como canal número tal, sino a diferentes canales de comunicación. Uno es el internet, pero no existía, ¿no? El canal de comunicación era la televisión y era lo único. Entonces, al fin y al cabo, allá cuando dejaron de compartir, cuando dejaron de hablar pues así mismo murió. ¿Qué opina Sebastián? ¿Por qué la pregunta? ¿A dónde va eso musicalmente? No, pues esa era una pregunta que tenía, pues me hago la pregunta, no tengo la respuesta obviamente, pero sí vimos que con estas bandas, o sea, todas las bandas que fueron boom en los 90 de rock en español, hacia el final de sus carreras siempre estaban tratando de migrar hacia el pop. Uh-huh. Siempre cada vez se fueron haciendo más poperas, o sea, cogieron la fama, les gustó y querían seguir pegando y pues, se dejaron llevar por las tendencias. Tú sabes que las tendencias en la radio son las que dictan esas corrientes musicales, ¿no? Y pues me parece muy mal, es un poco de crítica que voy a hacer acá, un poco de juguete al rock en español,
que a mí se me hace que sí siguió la línea de venderse. No lo voy a llamar como que son unos vendidos o son unos maricas por haberlo hecho, pero sí que, digamos, traicionaron un poco el espíritu del rock, que es precisamente ir en contra de eso, y lo abandonan esta idea por lo que nuestro compañero Jonathan acaba de echar ahí, por un par de más dólares, de más plata, de más pesos y fama. Entonces se perdió todo eso y yo creo que mucho de nosotros en algún momento de nuestras vidas le perdimos la fe al rock en español. Nos quedamos con la memoria bacana y con la nostalgia, pero ya no volvimos a ahondar en el tema ni a investigar qué bandas habían o qué bandas estaban surgiendo. Entonces fue algo que se dejó. Yo digo que le echo la culpa que fue a eso, a que muchas bandas trataron de migrar a otros sonidos más poperos por el ansia de la fama y ganar más plata. O porque las disqueras se lo dijeron. Esa es una pregunta que en algún otro momento muy similar, no la misma, pero sí muy similar, nos hicimos en un episodio, es el asunto de dónde empieza, o sea, cuál es la diferencia o dónde porque es difuso, dónde las bandas están buscando su evolución musical y dónde empiezan a mutar en función de otros intereses, sea lo que sean esos intereses. Que fíjense que en el episodio anterior hablábamos algo similar, ¿no? Y es con Equimosis, con Aterciopelados, que bandas que empezaron en una línea, un rock muy, no sé si llamémoslo crudo, y luego empiezan a mutar a un montón de cosas que obviamente se están haciendo alrededor del mundo. Entonces la pregunta va hacia eso, es ¿dónde es evolución musical y dónde es en realidad la búsqueda de otros intereses? Qué buenas conclusiones, porque nos lleva a entender que pues es un mismo lenguaje en el que estamos comunicándonos todos, que se llama rock, que es el metal, que también es evolución de este mismo rock. Entonces somos rockeros y antes de ser metaleros y demás cosas, en nuestro idioma también lo disfrutamos. Entonces hoy... Mi rollo es el rock. Exacto, hoy le brindamos yo le digo culto, pero es reconocer lo importante que fue el rock en español para todos los latinoamericanos y que hoy en este episodio de A lo Bestia quisimos compartir con todas las personas que nos escuchan, no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Entonces, descubran también de este rock que se hace en nuestro país y en este continente. Muchas gracias por escucharnos. Que nos sugieran qué bandas consideran o qué canción o sea, debería considerarse un himno, un hit de ese rock en español antes del 2000. A ver, ¿qué otras cosas de pronto resultemos conociendo así? Sí, claro. Como Sebas nos sorprendió en estos 2 episodios. Sí, siguiendo con la corriente, ¿no? Que no, o sea, no van a poner lo obvio, pues afuera de Caifanes, porque eso ya, o Persiana Americana o cosas por el estilo, ¿no? Cosas que en realidad, como hicimos nosotros, que de pronto tuvieron que ser himnos y no pasaron desapercibidas un poco. Muchas gracias. Nosotros somos un podcast hecho